Bienvenidos a otra edición de Tu Lugar, en este programa que queremos conocer las historias de la gente que vive en nuestra zona, como así también las instituciones, sus funcionamientos. Y hoy nos visita alguien que tiene historia y muchos kilómetros para contar. Estamos hablando de Roque Schoffen. Gracias por venir, por aceptar la invitación a la entrevista. Muchas gracias a vos, Cristian. Vine con alegría. Y realmente, como dijiste, también realmente tengo muchos kilómetros ya recorridos, no por hacer el pasto, sino en trayectoria de vida. Pero como te dije ya en una oportunidad, llevé una vida bastante de gitano. Pasé muchos lugares, trabajé en muchos lugares y bueno, lo que puedo compartir lo voy a compartir. Bueno, vamos a empezar por el principio. Contanos tu historia, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací propiamente un 25 de septiembre del 61 en la colonia San Alberto, que es una colonia muy linda, pertenece al municipio de Puerto Rico. Es la zona donde están todas las olerías, las cerámicas grandes, las almidoneras. Era una colonia muy linda, muy pujante, que hoy por hoy evidentemente la situación es distinta, quedan muy pocos en la colonia, porque evidentemente no es más rentable, buscan otras posibilidades, pero la parte industrial sigue muy fuerte. Yo nací ahí, hice mi escuela primaria en una escuelita que hoy por hoy ya no tiene más alumnos, que como Coloro la hemos construido, una escuelita que es la 435, Colonia San Alberto. Creo que hoy tiene todavía 6 alumnos. De la colonia. Cuando yo empecé primer grado era toda una escuelita de madera, éramos 240 alumnos de primero a séptimo grado. Y bueno, a los 13 años yo terminé mi primario ahí y me trasladé a Posadas para hacer la parte del secundario en el Instituto Roque González, en el centro bastante grande el cambio de la escuela de colonia. Bastante grande, de la colonia a la ciudad por primera vez. Viví ahí hasta los 17, 18 cumplidos. Ahí me trasladé a Córdoba, viví 2 años en Córdoba, haciendo primero un año en Villa Allende, después un año en Altagracia, iniciando los estudios de filosofía y teología. A inicios del 82, un mes antes del estallido de la Guerra de las Malvinas, me trasladé a Buenos Aires. Primero 2 años en el Instituto de Pilar y desde ahí iba a la Facultad de Teología de la UCA en Villa Devoto. Tenía un trayecto bastante largo, eran 50 kilómetros ida, 50 kilómetros vuelta todos los días. Inicié la teología y filosofía, o sea, la continué, y terminé en el año 87 de cursar y de hacer el examen final, el examen síntesis que nosotros decimos en la UCA, del profesorado en filosofía y en teología. Para que lo sepan, bueno, la mayoría de mis clientes lo saben, yo fui misionero religioso de la Congregación del Verbo Divino, que es la fundadora de la parroquia histórica acá de Monte Carlo, como es la que hoy es monumento de la ciudad. Y en el 87 me ordené de diácono, en el 88 me ordenaron de sacerdote. Mi destino como misionero verbita era ir a trabajar al Ecuador, así que salí inicio del 89 hacia el Ecuador, trabajé en una invasión parte del mar que se llama Guasmo Sur, a los suburbios de la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad más grande del Ecuador. Ahí fui párroco durante 3 años y mi destino ya determinaba que después de 3 años me destinaban ir a Roma para hacer la licenciatura en misionología en la Universidad Gregoriana, que es de los jesuitas, en el centro de Roma. En ese transcurso, bueno, yo viajé en inicio de mayo del año 92, hice primero 3 meses en la Universidad de Stranieri en Perugia, el idioma italiano. Ahí empecé los estudios, escribí después mi tesina, el trabajo final, con el título del fundamentalismo religioso y político con respecto a las sectas o movimientos sectarios en América Latina. Hice el examen final, me fue todo muy bien. Una tesis que nunca publiqué, por más que me la pedían que la publicara, pero no lo hice, lo tengo guardado y archivado en casa.
En el 92, sí, ahí me mandaron también 3 meses a Dublin, en Irlanda, para aprender el inglés, que evidentemente no lo aprendí del todo, es un idioma que a mí personalmente me cuesta mucho, pero sí lo necesitaba por la cantidad de bibliografía en inglés que tenía que leer y comprender para escribir la tesis. En el año 94 yo dejé el ministerio, me trasladé a Suiza, ahí conseguí trabajo como jardinero en un castillo privado en el municipio de Jona-Rapperswil. Ahí trabajé 11 años como jardinero, es un parque muy grande, muy lindo, muy bien planificado. Era responsable de todo eso, en un parque de 8 hectáreas. Y al mismo tiempo era el chofer del dueño de ese castillo, que hoy por hoy ya no vive más, murió en el año 18, él decía su objetivo era 100 años, pero murió 3 meses antes, así que siempre hay alguien por encima nuestro que decide cuándo será. Y bueno, ahí en el 2005, inicio del 2005, vinimos a radicarnos en Monte Carlo, iniciando una actividad que decíamos vamos a intentarlo, vamos a ver cómo funciona. Comenzamos con la parte de florería lentamente y con la parte de vivero con producción de plantas sesionarias y también plantas de interior y de follaje y demás. Y personalmente empecé, o continué mejor dicho, lo que yo ya estaba haciendo, que es la parte de podas, mantenimiento de parques, diseño de parques, plantar. Bueno, esa es un poco mi historia. Uh-huh. Presentaste un resumen de tu historia. Sí. Tengo que hacer una pausa y después empezamos a desmenuzar algunos de los detalles o preguntas que me fueron surgiendo. Vamos a compartir una pausa y enseguida volvemos. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Estudio Jurídico de los doctores Marcelo Amarán y Axel Petuó. Sociedad con dedicación exclusiva en accidentes laborales y accidentes de tránsito. Oficinas en El Dorado, calle Christiansen 55. Monte Carlo, calle Sargento Cabral, número 2321. Teléfono de contacto 03751 482 487. ¿Estás pensando en construir? ¿Querés hacer alguna reforma? Carolina Brito, arquitecta, trabaja siempre para buscar el mejor servicio. Planos municipales, cómputos de materiales, direcciones de obra, interiorismo, asesoramiento y relevamiento. Ella está sobre la Avenida Libertador al 30.050 y te puedes contactar al 3751 400022. Carolina Brito, arquitecta. Sus trabajos son garantizados. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. ¿Tenés algún evento? ¿Tenés alguna fiesta? ¿Estás organizando algo para festejar? Te recomendamos Odisea Decoraciones. Nuestro compromiso es hacer que tu evento sea inolvidable. Te mostramos en imágenes cómo era antes y cómo dejan sus trabajos. Nos ocupamos de lo que sabemos desde el 2007. Cuéntanos cómo lo soñaste y nos encargamos de que cada detalle de tu evento sea como lo imaginaste. Contactate con Lorena al 3751 57 42 53. Odisea Decoraciones hace que tu evento sea inolvidable.
Continuamos en tu lugar, nos visita Roque Schoffen. Hicimos el primer bloque un poquito más corto para tener los espacios de las preguntas. Nos mencionaste hoy que estuviste estudiando en una escuela, en lo que es la formación primaria, en una escuela de Colonia, como lo conocemos acá. ¿Te costó mucho ese cambio de irte a Posadas, a la capital de la provincia, insertarte en ese nuevo movimiento, mundo de la ciudad? Evidentemente que el cambio es muy significativo. O sea, yo soy hijo de colono, trabajé toda la vida en la chacra, me enseñaron a trabajar, gracias a Dios, una cosa que valoro muchísimo. Como es, el cambio para mí era brutal, en el sentido de, en casa, por ejemplo, vivíamos de una manera muy sencilla. Mis papás murieron incluso en el 92, 91 y 92, perdí mis padres, no se conocía corriente eléctrica, no se conocía agua potable. Claro. Es decir, y de golpe llegar a una ciudad a donde el agua te fluye por una canilla, tocar un botón y se te prende la luz. Es decir, el cambio era grande. Y después el nivel académico, evidentemente, que también me costaba mucho. O sea, aquella vez el Roque González era solo masculino, o sea, no era mixto como lo es hoy, pero una institución muy seria, desde siempre muy exigente. Y me costó, o sea, no tenía base en el inglés, no tenía base en un montón de cosas, pero la pechugué hasta el final. Nunca me fue mal. Tuve que rendir varias veces materias en el secundario. Aquella vez la exigencia era mucho más grande porque se depuraba muy rápido en el instituto. Yo me acuerdo que comenzamos 3 divisiones de primer año, con 45 alumnos cada uno. De esos 3 primer años terminó un quinto año, y de los que veníamos de ese primer año éramos solo 19 lo que habíamos quedado, es decir, de 135 que habíamos iniciado, quedaron esos 19. ¿Y cómo llegaste a ir a estudiar a Posadas? Y porque yo entré aquella vez ya como adolescente en el seminario, en el colegio de Fátima, y desde ahí entonces hacía en el propio instituto que pertenece a la misma congregación, el Roque González, hice los estudios secundarios. ¿Y cómo decidiste querer ser sacerdote? ¿Hubo una formación católica en tu familia? ¿Sentiste una vocación, un llamado? ¿Cómo surgió? Es decir, yo personalmente fui delineando eso lentamente. Primero que tenía una base muy fuerte de parte de mi abuela, de parte de papá, de mamá. Yo creo que cuando se vive en una pobreza también se confía mucho más en Dios. Se reza mucho más en familia, y eso para nosotros era vital. Yo tenía personalmente, el hermano mayor de papá era sacerdote misionero también, que trabajó en Japón, que murió muy joven, a los 42 años. Tenía otro hermano de papá que también era de la misma congregación, que trabajaba en el Zaire durante 30 años, que murió hace 2 años. Eso pudo haber tenido influencia, pero yo creo que el camino yo no tenía absolutamente nada claro. O sea, a los 13 años es imposible tenerlo claro. Yo recién lo fui dilucidando mucho más, después a los 17, 18, cuando empecé a continuar el seminario mayor. Evidentemente que las cosas cambiaron porque me sentía llamado. Pero yo siempre digo, Dios llama, uno tiene que responder. Que evidentemente mi vida cambió después rotundamente, lo cual mucha gente no lo comprende, pero en mi manera de pensar, de vivir y de experimentar la fe es, Dios pide fidelidad sobre todo a lo que te hace feliz. Y cuando yo vi que por ahí se habían cambiado rótulos en mi vida, dije no, voy a lanzarme a formalizar una familia. Y evidentemente una doble vida a mí nunca me cuadró, nunca la acepté. Por más que algunos me dijeran, no, pero ¿qué importa? No, para mí sí importa mucho. Es decir, yo tengo una conciencia muy tranquila, yo nunca renuncié a la fe. Y evidentemente que mucha gente me pregunta, ¿y cómo haces con el estudio que tenés ahora teología? Y para mí el mejor lugar de la teología es justamente trabajar todos los días con la naturaleza, porque es ahí a donde Dios más se manifiesta. Es decir, lo podemos imitar muchas cosas, pero nunca vamos a poder reemplazar la obra genial de él. Mencionaste algo, el llamado. ¿Eso cómo lo encontrás? ¿Espiritualmente, en algún sueño, en el pensamiento? ¿Te surge de la nada? Yo creo que lo que se dice como llamado es que Dios va
como conduciendo tu vida y que te sientas realizado en la medida que vos vas respondiendo a las insinuaciones que Él te da, ni por sueño, ni por esto, ni por lo otro, pero es una experiencia personal que uno hace de Dios. Eso es muy difícil de explicarlo para alguien que quizás no pasó por el proceso, claro. Pero yo creo que el gran objetivo de Dios es que la persona se realice y que sea feliz. Y yo creo que solo puede ser feliz también en la medida que da cabida a lo que Dios te va pidiendo. Y muchas veces yo me encuentro con la situación en que la gente dice, sí, pero yo le pido, nunca escucho respuesta. La misma tema de la oración. La gente dice, no, pero yo rezo, yo tanto, Padre mío. Es decir, yo siempre digo, rezar no es repetir palabras, no es repetir fórmulas, rezar es sobre todo hacer silencio delante de Dios y permitir y abrir los oídos para escuchar lo que te quiere decir. Y eso no es tarea fácil, es una tarea de todos los días, es una tarea que uno va llevando e impregnando durante toda la vida, y yo lo sigo haciendo hasta hoy. O sea, mi jornada normalmente comienza un poco antes de las 5 de la mañana, y ahí yo tengo personalmente mi momento de personal con Él, también en la oración, porque para mí es importante que el día que yo comience, que siempre esté guiado por lo que Él me está pidiendo. Y que mi obrar o mi trabajo también sea un reflejo de lo que Él quiere hacer a través mío en medio de una sociedad. Cuando estuviste en esa formación secundaria, que estuviste en Posadas, y el hecho de hacer otro cambio, de irte a la capital ahora, pero de nuestro país, irte a Buenos Aires, ¿fue tan abrupto también el cambio de la Colonia a Posadas o ya estabas un poco más acostumbrado? Quizás uno ya tenía un poquito más de camino recorrido. Primero fui a Córdoba, después fui a Buenos Aires. Pero el cambio es grande, pero creo que tuve la gran ventaja de haber hecho el secundario en el Roque González, que preparaba muy bien para los ingresos universitarios. Y como yo siempre digo, orando y con el mazo dando. Es decir, no hay ni un estudio que uno encara, ningún trabajo que uno encara si uno no se esfuerza y no da lo mejor de uno como para ir afrontando las cosas. Yo tenía un objetivo, que era terminar esos estudios, de sentirme bien, de disfrutar cada día que hacía, por más que dificultades también siempre he tenido, como cualquier ser humano. Pero eso uno las solventa y uno se sobrepone a las dificultades poniendo el hombro. Y por eso personalmente siempre digo, mucha gente dice, ay, pero yo le hice la promesa a la Virgencita que ve a aprobar ese examen, pero no vas a aprobar ni un examen, sino que más el trasero sobre la silla y la pestaña sobre el libro. Entonces no es culpa de Dios, sino es gran parte es nuestra propia irresponsabilidad en encarar las cosas como tendrían que ser. Mencionaste este vínculo que tenías con tu familia, el hecho de estar en la colonia, de rezar mucho. ¿Cuánto tiempo de esta parte de estudios, del secundario, después universitario, pudiste dedicar a tu familia paterna, de venir otra vez a tu casa? Es decir, yo al ser miembro de una congregación religiosa, primero cuando yo salí de casa en inicios de marzo del 75, a los 13 años volví la primera vez en las vacaciones de julio. Y después de meses. Fueron 4 meses, claro. Primero el destete. Pero realmente no lo he sufrido, lo he hecho con ganas, lo he hecho con entusiasmo. Nunca tuve mamitis porque en casa nunca fuimos mimados, sino que todos éramos, como es, una familia unida, que nos apoyábamos, que trabajábamos juntos, que nos enseñábamos mutuamente. Y después volví otra vez, o sea, era terminar el cuatrimestre, vacaciones de julio que eran 2 semanas, y después en diciembre si tenías todo aprobado, entonces tenías una vacación un poquito más larga. Después en la parte terciaria, ahí ya es totalmente distinta, es decir, ahí se venía una vez al año por 2 semanas, y después como sacerdote misionero, la congregación tiene reglamentado según su constitución que cada 3 años tenés derecho a 2 meses de vacaciones con tu familia. Es decir, yo a mis padres y a mis hermanos lo visitaba, lo disfrutaba mientras estaba esos días de vacaciones, pero muchas veces se plegaba después con un montón de actividades que también estaban programadas. ¿Cuántos hermanos tenés?
Nosotros éramos, como siempre en aquella época, familias grandes. Somos una familia de 9 hijos, de las cuales son 6 son mujeres y éramos 3 varones. El mayor de mis hermanos murió relativamente joven, a los 49 años, ya en el año 2009, creo que, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Y hoy mantenés ese contacto con tus hermanos? O sea, yo mantengo el contacto fluido con todos, no es que nos juntamos todos los fines de semana, pero tenemos muy buena relación. Lamentablemente hemos perdido a nuestros papás muy seguiditos, muy jóvenes, mamá en 31 de agosto del 91 y mi padre murió 6 meses más tarde, recién cumplido los 66 también. Y bueno, la casa paterna hoy por hoy nosotros no la tenemos más porque toda esa propiedad pequeña se vendió y cada uno tiene su propia familia y viven un poco esparcidos. O sea, en una parte hay 3 en Puerto Rico, hay una en Puerto Madryn, uh-huh. Después tengo una en Córdoba, una acá en Monte Carlo, que era del taller Baldi, y yo que también vivo acá en Monte Carlo. Uh-huh. Cuando mencionaste de las vacaciones, cuando estabas en esta parte adolescente y después en la parte universitaria, ¿pero qué es las vacaciones en la colonia? ¿Ir a la chacra a seguir ayudando o te daban un tiempo para que descanses? Es decir, para mí el trabajo es descanso en el fondo, si uno lo hace con ganas. Claro. Es decir, yo no veo nunca el trabajo como carga. O sea, en casa, la misma situación económica a nosotros nos exigía y nos enseñaron a trabajar desde pequeños. Claro. Y aunque les parezca raro, yo digo, una de las cosas que yo agradezco a mi papá principalmente es que nos enseñó a hacer todos los rubros. Lavar la ropa para toda la familia, planchar todavía con la plancha de carbón. Sí. No se lavaba con agua potable, se tenía que ir al arroyito y cepillar, y primero la ropa de chacra que viene muy sucia, eso uno hervía primero antes y después se lavaba recién. Lo teníamos que hacer los varones como las mujeres. Lo mismo lavar los platos, cocinar para toda la familia, hacer el pan para toda la familia. Claro. Antes de ir a la escuela teníamos que ordeñar, teníamos que alimentar los cerdos, alimentar las gallinas, juntar los huevos. Todo antes de ir a la escuela. Todo antes de ir a la escuela. Y en la tarde, cuando se volvía de la escuela, bueno, se almorzaba, se descansaba un rato, y ahí el lápiz era al cabo de la azada y se iba a trabajar a la chacra toda la tarde, y mientras ellos tomaban mate a la noche, nosotros con un farolito hacíamos nuestros deberes y estudiábamos y preparábamos lo que era para el otro día. Y en las vacaciones también, evidentemente que yo no estaba cruzado de patas, claro, ni tirado en una hamaca paraguaya, que ni siquiera la teníamos, sino que se trabajaba, se hacía el trabajo normal y habitual que se hace en una chacra. Uh-huh. Pero como te decía antes, o sea, para mí el trabajo en sí, ni antes ni hoy, nunca fue un peso, sino al contrario, es algo que me gratifica, que me siento realizado si puedo aportar algo, si puedo hacer algo. Y en ese sentido, muchas veces a mí me enferma cuando uno está, o escucha a la gente un domingo en la tarde y dice, ay, mañana otra vez lunes, tengo que ir a trabajar, como que si el trabajo fuese un castigo. Y yo digo, pienso muchas veces que realmente mucha gente está trabajando en algo que en verdad no les gusta y donde no se sienten realizados. Entonces, si yo tengo que hacer algo que no me gusta, evidentemente no me realizo como persona humana tampoco. Uh-huh. ¿Cómo era Don Schoffen? ¿Cariñoso? ¿Era de hablarte mucho o con una palabra faltaba? Papá era un hombre de muy pocas palabras. Pero decía las palabras justas. Lo necesario y más de eso no. Pero un hombre también de mucha oración en silencio. Uh-huh. Para ponerte un ejemplo, yo me acuerdo que mi hermana mayor una vez, cuando éramos adolescentes, le cuestionó y dice, pero papá, dice, habiendo tanta mujer en la casa, ¿por qué nosotros tenemos que lavar la ropa o lavar los platos y demás? Y él simplemente, la única contestación que dio, sin entrar en polémica, dijo, ¿y vos estás seguro que el día de mañana te vas a casar con alguien que tenga mucha plata, que cuando ella está enferma vas a poder pagar una empleada para que venga a hacer los trabajos? Claro. Aprenderlo hoy, que el saber no ocupa espacio. Y yo comparto plenamente ese criterio. Con pocas palabras, una lección para toda la vida. Exactamente. Tengo que hacer una pausa, pero te invito a que te quedes a un bloque. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
¿Tenés algún evento? ¿Tenés alguna fiesta? ¿Estás organizando algo para festejar? Te recomendamos Odisea Decoraciones. Nuestro compromiso es hacer que tu evento sea inolvidable. Te mostramos en imágenes cómo era antes y cómo dejan sus trabajos. Nos ocupamos de lo que sabemos desde el 2007. Cuéntanos cómo lo soñaste y nos encargamos de que cada detalle de tu evento sea como lo imaginaste. Contactate con Lorena al 3751 57 42 53. Odisea Decoraciones hace que tu evento sea inolvidable. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Cuando escuchas la sirena, alguien necesita ayuda y los bomberos van en camino. Vos también podés ayudar. Con la donación de dinero a través de la factura de la Cooperativa de Electricidad, podés aportar para el funcionamiento de la institución y estar preparados para emergencias. Solo tenés que solicitar al cuartel y decidir donar los valores de 1 a 5 litros de nafta super. Bomberos Voluntarios Unidos. El Alcázar. Estudio Jurídico de los doctores Marcelo Amarán y Axel Petuó. Sociedad con dedicación exclusiva en accidentes laborales y accidentes de tránsito. Oficinas en El Dorado, calle Christiansen 55. Montecarlo, calle Sargento Cabral, número 2321. Teléfono de contacto 03751 482 487. Continuamos en tu lugar, hoy nos visita Roque Joff, en donde estuvimos conociendo su historia de vida, su formación. Roque, ¿no puedes contar, en este caso, qué significa ser un sacerdote misionero? Mira, o sea, el sacerdote misionero es un sacerdote que pertenece a una congregación religiosa, o una orden religiosa, como el caso de los jesuitas, como el caso de los dominicanos, como el caso de los agustinianos o de los franciscanos. Esos son órdenes que son casi todas fundadas en el medioevo. Las congregaciones religiosas son mucho más recientes, están todos fundados recién después del 1830 en adelante prácticamente. Ahí tienen los salesianos, tienen los verbitas, tienen los paulinos, o sea, hay una infinidad de congregaciones. Cada una de esas congregaciones tiene en su acta fundacional, o sea, que después forma el núcleo de una constitución que reglamenta la vida de esa comunidad, un matiz propio que ellos colocan sobre su actividad misional. Para ponerte un ejemplo, la congregación de los paulinos, ellos se dedican exclusivamente casi todo lo que es medios de comunicación. Mira. Por eso se trabaja con televisión, con internet, con edición de libros y demás. La congregación verbita a la que yo pertenecía es la misión abierta allá donde la iglesia nos necesita. Es normalmente comenzar en tierra virgen a formar una comunidad cristiana, ir construyendo las parroquias, ir hacer la formación catequética, o sea, lo que corresponde de por sí al trabajo, pero siempre en lugares
a donde el clero no está en condiciones de asumirlo. O sea, clero yo me refiero acá, por ejemplo, en Misiones tenemos 3 diócesis de la Iglesia Católica, la de Posadas, la de Iguazú, a la cual pertenecemos acá en Montecarlo, y la de Oberá. Entonces, los sacerdotes que pertenecen a la diócesis de Iguazú, en regla general no son trasladados fuera de la diócesis de Iguazú. No es que el obispo pueda decir, bueno, ahora vas y trabajas 5 años en China. Esa es la diferencia con una congregación religiosa. La congregación a mí me destina, no es que yo por eso hago un voto de obediencia. Yo tengo que estar abierto a ir ahí a donde esa congregación religiosa me necesita. Que fue en el caso mío, que me mandaron a Ecuador primero 3 años, a trabajar directamente en la pastoral, ahí volver a estudiar, hacer la licenciatura en Roma, y mi futuro destino era volver a la provincia norte argentina, que sería la zona de Córdoba, para trabajar en la universidad, y a los 5 años volver a Roma para hacer el doctorado, y ahí sí sos ficha de ajedrez para trabajar en las distintas universidades a nivel del mundo a donde te necesitan. Entonces esa es la gran diferencia, pero ellos hacen el trabajo inicial. Ustedes piensen, Misiones comenzó con la Congregación del Verbo Divino, todo Misiones. O sea, el primer obispo incluso fue el Kemmerer, fue obispo, o sea, un miembro de la congregación. Pero todas las parroquias, también la de Montecarlo, fue fundada por un verbita, por la congregación. Y todo, hasta Iguazú, sobre la ruta 14, sobre la ruta 12, son todos verbitas. A medida que la parroquia está en funcionamiento, si el clero tiene posibilidad de asumirla, la asume el clero. Así es la situación. ¿Y cómo decidiste irte por esta rama o te van destinando? O sea, destinando, yo elegí la congregación y después yo me formo dentro del carisma de esa congregación y me mantengo abierto a lo que ellos, de por sí, a donde ellos me necesitan. Esa es la situación. Tenemos una primera posibilidad cuando nos estamos por ordenar de mandar al generalato una terna de 3 países a donde nos quisiésemos posiblemente trabajar. Y eso yo lo hice. Yo había pedido en primer lugar Togo, en segundo lugar Ecuador y en tercer lugar México. Y me mandaron a Ecuador. Pero trabajar en estos lugares significa ir a hacer todo un cambio cultural. No es para nada sencillo, fácil. Tenés que trabajar con herramientas. Cada cultura es distinta. Sí, esa es la mayor ventaja que yo personalmente siempre valoré. Ir a otro lugar no es que el lugar se tiene que adaptar a uno, sino que uno se tiene que adaptar al lugar. Ajá. Te exige conocer primero la realidad sociocultural de ese lugar, meterte con la gente, meterte con la idiosincrasia de esa gente y ayudar a trabajar con esa gente. Personalmente la congregación siempre trabaja, y yo toda la vida como estudiante también siempre trabajé en las villas miserias, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, siempre en las villas miserias. Y por eso a mí muchas veces me da escalofrío cuando se habla así, se apoya al pobre, hay que sacar al pobre, que el Estado tiene que estar presente. Pero mi objetivo siempre es, o el de la iglesia es, asistir al pobre no significa reemplazar al pobre, sino que al pobre hay que ayudarle y darle la herramienta para que él por su propia fuerza tiene que salir adelante. Ese es el objetivo, levantarlo de esa pobreza, darle los instrumentos y apoyarlo y entusiasmarlo para que él salga, que él encuentre el objetivo. Lo que yo veo muchas veces, que se piensa que trabajar con el pobre es arreglarle la vida. Y yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Porque yo creo que arreglarle la vida a alguien significa decirle en el fondo, vos no servís ni siquiera para manejar tu propia vida. Claro. Entonces, mi intención siempre fue de ayudarle a poner de pie y que camine con sus propios pies, sus propias piernas. No es una persona enferma. Y solo así él va a empezar a valorar lo que él conquista. Si no, vos lo tenés simplemente como rehén. Un rehén que me puede servir políticamente, que me puede servir, qué sé yo, económicamente, que yo lo conformo con cualquier cosa, lo tengo de mi lado, pero no le permito que se levante. Yo siempre digo, el psicólogo, cuando alguien va con el psicólogo de nada te serviría si el psicólogo quiere tomar las determinaciones en tu lugar. Claro. El psicólogo te tiene que ayudar a que vos encuentres el camino en tu vida, pero el que la tiene que solucionar en el fondo sos vos mismo. Y lo mismo pasa con la pobreza.
Y yo siempre trabajé en ese lugar y siempre me gratificó cuando uno, después de pocos años, ves que una familia que decía yo no sirvo para nada, yo no soy capaz de nada, yo no logro nada, que dándole un poquito de atención y mostrándole el camino, se ponen de pie y después son enormemente agradecidos, es decir, lo logré. Y lo satisfacen. Y ahí es a donde yo muchas veces no comparto el criterio de una sociedad que pensamos para ahí que dándole migajas le conformamos. Y eso lo parto desde el Evangelio. Jesús nunca dijo, yo te perdono todo, yo te curo, pero quédate sentado ahí. Sino, levántate, ponte de pie, camina. Ese es el criterio. Y pienso que esa es la función también de todo ser humano cuando se enfrenta a una situación de un hermano que está en necesidad, de decir, bueno, vos sos capaz, vos no sos alguien que no tiene fuerza para hacerlo. Al contrario, es decir, muchas veces descubren su fuerza cuando vos le ayudás a ponerse de pie y le mostrás, simplemente le ayudás, le tendés la mano cuando lo tenés que tender, pero después déjalo caminar. Y con tropiezos y todo, sin embargo, se alcanza mucho. En eso, en ese cambio que le causás a esa persona para toda la vida, al principio es difícil porque la persona quizás tiene que hacer, implica un esfuerzo, y esto causa un poco de resistencia. ¿Tuviste que lidiar mucho o te generó conflictos esto? Yo personalmente no viví conflictos en ese sentido. Antes bien siempre vi una actitud de gratitud. O sea, la gente muy rápido se da cuenta cuál es la intención de quien trabaja con ellos. Si lo quiere usar simplemente o si en verdad quiere ayudarle. Claro. Y eso yo te podría dar infinidad de referencias en la vida y en la sociedad o dentro del trabajo, supongamos, social que hace la Iglesia, de que eso es así. Y que no hace falta muchas palabras. No hace falta muchas palabras. Y yo creo que el testimonio de vida de tanta gente comprometida vale mucho más que 100.000 discursos. Y te puedo comentar una experiencia que yo muchas veces lo traigo a colación. Yo tuve la bendición, de conocer personalmente y conservar muchas veces hoy en la Iglesia Católica es un santo, que es el Papa Juan Pablo II. Mira. Y llegué a conocer personalmente en la Universidad Gregoriana en Roma también otra santa actual, que es la Madre Teresa de Calcuta. Y siempre digo, éramos más de 3.000 estudiantes en esa universidad. Ella anunció su presencia porque venía a un encuentro justamente con Juan Pablo II. Cuando esa persona tan diminuta, acurrucada, con sus sandalitas y con su atuendo, entró en el hall de la universidad, se hizo tanto silencio que se hubiese escuchado caer un alfiler desde el tercer piso. Y no dijo un discurso. Simplemente nos pidió, sean fieles a lo que son capaces de hacer. Y yo creo que esa mujer en India, en Calcuta y en el mundo, por su testimonio, no por sus discursos, transformó mucho más que un centenar de políticos. Eso yo estoy convencidísimo. Y es simplemente una vida entregada, una vida realizada sobre ese encuentro personalizado con Jesús. Y decir, Jesús me está pidiendo eso. Dios me está pidiendo eso. Y no lo hago por mí, no lo hago para estar en la gloria, sino yo lo hago porque Dios se quiere, a través mío, hacer presente en esa situación. Sí, impactante porque fuiste tirando pequeñas frases y para poder ejemplificar y cómo traducir eso para hoy. Quizás estás tan de moda el hecho de, o por lo menos en nuestro país, de manejar a las masas con pequeñas cosas para que eso se traduzca después en votos, y cuando llega alguien así de hablar y de contarte y de querer ayudarte, ¿eso también acá en Montecarlo te genera algún desencuentro o directamente ni lo hablas? Es decir, yo soy apolítico, pero tampoco soy ciego frente a lo que pasa en la política. Personalmente soy víctima también de un sistema
que por ahí no nos ayuda a crecer. Personalmente, yo digo, ahora hemos pasado otra vez unas elecciones, se entregó mucha plata, muchos regalos, mucho vale para combustible, y que fue en beneficio de unos pocos que ayudaban a hacer la campaña. Pero desde esas mismas situaciones, uno escucha otra vez decir, no hay fondos para nuestros hospitales, no hay fondos para tener los insumos en un hospital, no hay fondos para terminar la bendita escuela del barrio San Lorenzo, que esos alumnos tienen que estar en una situación de indigencia, prácticamente tratar de aprender algo, con frío, con lluvia, con temperaturas altísimas. Pero sí para lo otro, para tener el voto, sí hay. Y eso lo podemos ver a nivel de país. A mí una de las cosas, y haciendo referencia a lo que decía antes, es decir, la misión del que quiere ayudar al pobre es ayudar a levantar al pobre, no es subyugarlo y tenerlo como rehén. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros durante años, yo estoy asistiendo en Monte Carlo, gracias a Dios ahora un tiempo yo no lo veo más, que me cortaban la avenida cuando yo tenía que entregar masajes pasados, o descargar árboles, y no, acá no se cruza, o sea, dueños y señores de una situación, o verlo frente al Banco Macro, la cooperativa, que un X persona tomaba lista, los chicos en vez de ir a la escuela tenían que ir a ayudar a cortar la ruta. Claro. Yo digo, eso es tener rehén a alguien. Y es una persona quizás, o 2 o 3 personas que se enriquecen con eso, manipulando un plan social que tendría que ser para levantar cabeza a alguien, pero no para eternizarse en eso. Es una ayuda inicial, pero no de que todo tiene que venir de arriba, porque así yo lo tengo subyugado. Y yo creo que ahí tenemos que madurar mucho como sociedad. Y por eso mismo, también muchas veces, como todo se le da de arriba, no se entiende que mis derechos terminan ahí donde comienzan los derechos del otro. Y yo siempre digo, la Constitución a mí me ampara que yo tengo libertad de tránsito. Claro. A mí me pasó concretamente cuando falleció mi hermano mayor, de una forma imprevista. Yo estaba pintando el techo con otro hermano mío de Puerto Rico, acá en casa. Nos llegó el aviso la tardecita que había muerto en el hospital de Puerto Rico. Él había enviudado 7 años antes. Los niños eran menores de edad y el hospital exigía que uno de los familiares se presente para retirar el cuerpo. Nosotros salimos acá, era un 26 de enero, nos encontramos con que en la rotonda no se puede pasar porque hay piquete. Entonces le dije al gendarme, por favor, vamos en una situación de emergencia, nos avisaron así, que me pidió la gendarmería que le presente el certificado de defunción. Y eso a mí me enerva porque yo digo, yo no puedo tener, si a mí me llama al hospital de Puerto Rico, claro, no me va a mandar un certificado de defunción por teléfono. Y no tienen derecho, yo tengo derecho a circular. La alternativa en ese momento que nos dieron dijo, no, que vayamos hasta El Dorado, que agarremos la 17, que vayamos hasta Pozo Azul, claro, que de Pozo Azul bajemos y que bajemos por la 211 para llegar a Puerto Rico. O sea, a mí esas situaciones son inhumanas, totalmente inhumanas, porque no es solo que a mí me tocó, le tocó a mucha gente. Y así me pasa con las flores, que la tengo que retirar podrido, yo las flores la tengo que pagar y la caja la tengo que tirar por los piquetes que la mercadería no llega a pasar. Y eso yo entiendo que evidentemente en una sociedad que quiere crecer juntos, ese tipo de privilegios tienen que terminar. Y insisto en eso, o sea, mis derechos terminan ahí a donde comienzan los derechos del otro. Y si la Constitución yo la tengo que respetar, también el otro la tiene que respetar. A eso es lo que yo voy. No es que el piquetero tenga una Constitución diferente y puede hacer y sentirse dueño del resto de argentinos. Porque yo siempre digo, yo mi pan lo gano trabajando. El pobre colectivero que tiene 20 horas de ruta encima quiere llegar a destino y descansar. Nunca se pensó una mujer indispuesta en una criatura enferma, en un anciano que ya no puede estar sentado y que lo claven ahora 6, 7 horas en un colectivo, sin acceso a baño, sin acceso a bebidas, sin acceso al mínimo de comodidad, cuando el piquetero está sentado en la sombra haciendo la gran fiesta y la olla popular. Esas cosas yo no comparto.
Y lo mismo, yo soy de transitar bastante en el país. Una de las quejas más grandes es, en ningún lado encontramos un baño limpio. Y es una realidad. Claro, sí. Todos queremos el baño limpio, pero pensemos cada uno, ¿cómo yo lo dejo ese baño? Claro. Si yo lo quiero encontrar limpio, pero a mí no me importa si yo ahora tiro el papel higiénico dentro del migitorio, si yo hago un zafarrancho en el baño, pero yo quiero el baño limpio. Pero lo respeto. A mí personalmente me pasó, incluso con una mamá, una vez cuando era el presidente del Instituto Culme, hace años atrás, y se reclamaba por el hecho de que nos pintaban los pupitres, y nos pintaban y nos rayaban, como es, las puertas de los baños o de las aulas. Y yo planteé una vez, y una mamá dice, yo para eso pago. Entonces lo que yo le contesté a la mamá es, está bien, usted paga, pero usted no paga para que su hijo venga a hacer zafarrancho acá. Usted paga para que la institución le dé la formación académica que usted quiere que la institución le dé. Y le planteé al revés, yo le dije, ¿y usted permitiría que su hija ahora vaya a la casa, agarre el compás y marque su nombre y grabe su nombre en la mesa de todos? ¿O que vaya a su pieza y que escriba grande con el compás adentro su nombre? Claro. No, eso no. ¿Y para qué usted está de acuerdo que lo pueda hacer en la escuela? Esas son las cosas que yo personalmente digo que nos falta calle. Porque acá hace falta simplemente cruzar un río. Iguazú a Foz. Porque allá las plantitas pueden sobrevivir, nadie las toca, nadie las destruye, y en este lado no lo podemos. Eso es lo que yo digo siempre. O acá en Monte Carlo, o sea, yo planto mucho en Monte Carlo. ¿Cuántas veces yo veo los domingos a la mañana bien temprano, que semi-borrachos salen de las discos y van arrancando los canteros y 10 metros más allá tiran el plantín? ¿Por qué no podemos respetar algo que es de todos, con los fondos de todos, y que enorgullece a una ciudad cuando ella se mantiene como corresponde? Claro. Tengo que hacer una pausa. Te invito al otro bloque. ¿Es momento de la pausa? Ya venimos. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Gracila Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751-480-307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención:
lunes a viernes de 7 a 12 horas. ¿Estás pensando en construir? ¿Querés hacer alguna reforma? Carolina Brito, arquitecta, trabaja siempre para buscar el mejor servicio. Planos municipales, cómputos de materiales, direcciones de obra, interiorismo, asesoramiento y relevamiento. Ella está sobre la Avenida Libertador al 30.050 y te puedes contactar al 3751 400022. Carolina Brito, arquitecta. Sus trabajos son garantizados. Bueno, estamos en el último bloque de Tu Lugar, Roque Schoffen, que evidentemente, así como lo presentamos al principio, tiene muchos kilómetros y en cada kilómetro una historia de vida. ¿Estudiaste, te formaste toda tu vida para ser sacerdote hasta que te llegó el amor hacia una persona? ¿Sí puede ser? ¿Sí se puede describir? ¿O en qué momento decidiste dejar esa actividad religiosa? Es decir, yo estuve como sacerdote hasta casi finales hasta inicio del 1994. Ahí dejé el ministerio. Dejé el ministerio porque me enamoré. Gracias a Dios me enamoré de una persona que yo conocía mucho tiempo. Ajá. Éramos vecinos, nos llevamos una partida de años. Conocía muchísimo a sus papás, yo había trabajado siempre con sus papás ahí en la colonia. ¿Pero vecino de dónde? ¿De acá, de San Alberto? De San Alberto. Mirá. Y que soy mi esposa, Úrsula. La conozco desde que nació, así que la conozco hace bastante tiempo. Y siempre he tenido una relación muy buena. Y como dice el refrán, muchas veces de una manera irónica, dicen todos los caminos conducen a Roma. Cuando vivíamos a 500 metros separados no nos pasó nada. Cuando nos encontramos en Roma, entonces, se dio, son circunstancias de la vida. Yo hice todo un proceso primero con una psicóloga para declinar las cosas, aclarar el camino. Tuve mucha suerte que estuve justamente en la Casa Generalicia con los superiores generales. Hablé mucho con ellos. Ellos me ayudaron muchísimo en ir allanando el camino. Y bueno, dejé el ministerio ahí. Entonces me trasladé a Suizas en marzo del 94. Y ahí fui en busca de trabajo. Lo cual no era fácil. Estuve prácticamente más de 4 meses rebotando de una puerta a la otra, pero necesitaba trabajo hasta que al final conseguí ese trabajo por una equivocación que hemos hecho, porque estábamos ya tan desesperados y Úrsula, yendo a su trabajo, vio que buscaban un ayudante de jardinería y vio solo el apellido. Y como teléfono no teníamos, ella corrió cuando llegó a su lugar de trabajo, sacó el libro de teléfonos y buscó. Ella se acordaba que era Holenstein, pero no había mirado si ese Holenstein era con 2 L, con una L, y llamó un Holenstein. Y entonces el hombre que atendía dijo: sí, necesitamos ayudante de jardinería. Pero como usted se enteró, no, porque tienen un cartel ahí abajo. Dijo: nosotros no tenemos ningún cartel por cuestión de seguridad. Y él dijo: sí, yo lo vi. Y no obstante a esa equivocación, me invitaron. Eso fue un lunes, que yo el miércoles me presenté en el lugar, y el Holenstein ese que le atendía era simplemente el amo de casa del lugar. Y dijo: el jefe no está. Fui a mirar, me preguntaron también, y dijo: ¿y qué vas a hacer? Si vos sos teólogo, ¿cómo vas a hacer trabajar con árboles? Yo dije: yo crecí en el Monte Virgen de Misiones y siempre trabajé con plantas y algo entiendo. Y bueno, entonces sábado tuve que presentarme, que volvió el jefe, el propietario de todo. Entonces me preguntó lo mismo, pero al final me dijo, yo no sé si por complacerme o por, qué sé yo, tenerme lástima, dijo: bueno, el lunes comenzás. Entonces ahora, ahí se me solucionó el problema del trabajo. Y ahí estuve trabajando 11 años consecutivos, siempre en el mismo lugar. Vivía al lado del castillo y esa era la condición por temas de seguridad, porque ellos nunca estaban. Y bueno, y después seguí yendo todavía hasta el 2015. Él me mandaba siempre los pasajes todos los años, y por eso me ausentaba acá esos 2 meses, junio, claro, julio, que tenía que ir a podar su parque desde allá. Ahora, ¿pero pensás que es una equivocación
o fue una ayuda divina? O sea, yo siempre lo contemplo como asistencia de Dios. O sea, yo lo he rezado muchas veces y a mí muchas cosas, Cristian, muchas cosas se me dieron siempre en fechas muy puntuales. Por ejemplo, ese trabajo yo lo conseguí y no me lo olvido. Yo comencé un 11 de julio, que era el aniversario de casamiento de mis padres. Y fue así, fortuita, de un día para el otro, de una hora a la otra, se desenvolvió y se dio. Y yo no creo en las casualidades, sino que en el fondo Dios conduce los hilos de nuestra vida. Y nadie de nosotros va a poder modificar gran cosa de lo que Él nos va conduciendo. Así como tampoco vamos, por más tecnología que tengamos, jamás vamos a poder agregar un minuto o un segundo a nuestra vida si Él no lo permite. ¿Cómo fue la vida en ese castillo, en ese mantenimiento? ¿Te asustaste en algún momento de lo que tenías que hacer? No, es decir, a mí el trabajo nunca me asustó. Para mí era nuevo, o sea, tampoco era una cosa, supongamos, tan fuera de lo normal, porque estaba habituado siempre al trabajo de chacra. Claro. Y a mí el trabajo sucio nunca me importó. Por eso yo siempre digo, soy el tatú del pueblo, más o menos, porque nunca me... O sea, no es que me afecta o que me acobarda. Sí, una gran diferencia en cuanto al clima. O sea, una cosa es trabajar acá en primavera, otoño, que es un clima agradable, no tanto en el verano. Y otra cosa es tener 9 meses prácticamente de invierno con un frío que pela, tener que comenzar a la mañana con 10, 12 grados, 13, 15, algunas veces 18, bajo cero. Bajo cero. El mismo trabajo y que, bueno, si tenés sol, tenés suerte que llega a 5 o 6 grados bajo cero a las 2 de la tarde. Son muchos meses que se está con mucho frío. Pero bueno, lo hacía y me fue bien. Es decir, es un parque muy lindo, muy vistoso, combinado dos estilos que son muy conocidos, que es lo francés y lo inglés, en parquerización. Y un hombre que nunca escatimó en el sentido de si había que hacer grandes inversiones, lo hacía, pero lo hacía a lo grande. Pero las cosas tenían que lucir. Y yo vivía en una casa al lado, una casa muy grande, claro, tenía toda la parte de huerta que tenía que hacer, que era inmensa. Después tenía la parte en la misma huerta, flores de corte, porque se tenía que hacer todo el arreglo para el castillo. Y después todo alrededor, y bueno, estaba parte de esa propiedad, también estaba el tambo, que lo hacía el colono. Ahí teníamos la leche, estaba la parte de la gallina, se tenía los frutales, los manzanos, las ciruelas, la pera, como es cerezas, todo eso se cultivaba ahí. Así que en ese sentido fue una experiencia muy, muy linda. Y lo lindo es que todas las cosas funcionan. Se paga todo, pero todo funciona. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con una persona así, que por lo que contás tiene castillos, tiene mucho capital? ¿Son personas que se puede hablar, te aconsejan? ¿Cómo es el diálogo con ellos o el europeo? Es decir, yo personalmente con ese hombre que es el Dr. Zuele, que ahora ya no existe más, ellos tenían junto con su hermano una holding internacional muy grande, de más de 100 firmas distintas distribuidas en todo el mundo. Siempre contaban entre los 10 hombres más ricos de Europa. Un hombre extremadamente sencillo. Y por eso yo siempre digo, hay una gran diferencia entre aquel que nació en una cuna rica y aquel que de la noche a la mañana se hizo rico. El uno es sencillo y el otro es arrogante. Y piensa que la plata le permite avasallar a los demás. Yo la experiencia que hice con él y que pasé muchísimas horas con él, haciendo el chofer privado de él, de un lado al otro, de un país al otro, y como he conversado mucho, jamás escuché una palabra fuera de lugar, un insulto, un desliz en el sentido de denigrar a un empleado, todo lo contrario. Siempre tratando de apoyarte y abrirte camino, por más el peso que ellos tenían y que él sabía que tenía. Y me dio la oportunidad de conocer mucha gente, porque yo lo tenía que llevar a muchos eventos y a muchos encuentros personales. Yo, gracias a él, llegué a conocer a Helmut Kohl, que ya no era canciller en ese momento, pero yo digo, es la gran diferencia. Yo a Helmut Kohl
Muchas veces lo encontré en el encuentro con él dentro del Hotel Barulac en Zúrich, caminando sin ningún tipo de custodia, sabiendo el emblema que era Helmut por la caída del muro de Berlín y demás. Y acá muchas veces, ya simplemente porque soy un concejal, poco más ya tenemos custodia. Es decir, así conocí al ex presidente de Austria, por ejemplo, Herzog. El único lugar a donde vi con custodia, o sea, que yo me tenía que presentar y que tenía que salir y que había custodia, era en una cena en Gstaad con la Margaret Thatcher, que él me cargaba todavía justo. A mí me tenés que llevar con Margaret Thatcher, siendo argentino, claro, por el tema de las Islas Malvinas. Pero fue el único lugar a donde había custodia, a donde estaban los Marines en esa casa, porque ella no se movía de otra manera. Pero todo el resto, yo siempre digo, una persona de tanto poder no se va a rebajar a insultar a alguien. Ellos saben a dónde están parados y siempre aprendí un trato muy humano, muy directo, muy correcto. ¿Por qué decidiste volver a Argentina? Yo decidí volver a Argentina porque evidentemente al comenzar a aportar en Suiza a la caja jubilatoria a los 34 años, yo no podría vivir con esa jubilación en Suiza. Por los pocos años de aporte y por lo que eso significaba. No olvidemos que Suiza tiene un sistema muy bueno, como es de jubilación, pero uno está obligado, como es, a tener una caja de ahorro obligatoria que se llama Zweite Säule, que la mitad la aporta, se le descuenta al obrero y la mitad la aporta también el patrón, y que es un ahorro obligatorio que vos no lo podés tocar hasta el final, y si no te alcanza la jubilación, el Estado se sirve de ese tu ahorro para compensar lo que falta a tu jubilación. Pero nosotros volvimos por ese motivo, lo hicimos en un momento que me daban la fuerza para empezar algo acá, y por el otro lado, que las hijas comenzaban el primario. ¿Te costó adaptarte nuevamente acá a Argentina? O sea, mi sobrino siempre se ríe, yo siempre digo, Montecarlo es muy particular en muchas cosas. Yo no soy nacido acá, por ahí es un municipio muy distinto, una mentalidad muy distinta la de Puerto Rico con la de Montecarlo. Por más que yo tenía muchos años, para tener una hermana acá, siempre venía a Montecarlo. Dijimos, vamos a intentarlo. Y yo siempre digo, haz el intento, trata de hacer lo mejor de ti, poner toda la carne sobre el asador, supongo, como para intentar levantar algo. Si ahora a los 6 meses te das cuenta que no tenés aceptación, hacer la maleta y andate. Así más o menos yo describo Montecarlo. Espero que nadie me lo tome a mal, pero es la realidad que yo la vivo así, y es una de las cosas que yo más agradezco a Montecarlo, que a mí personalmente y al emprendimiento nuestro lo aceptaron, y lo aceptaron rapidísimo. Y yo me acuerdo de la polémica que teníamos cuando yo quería comenzar sobre Paseo Malvinas. Todos dijeron, no, pero no vas a tener éxito, no vas a tener esto, nadie conoce, nadie sabe dónde está la calle, y es cierto. Cuando yo fui a presentar los planos y demás al municipio, aquella vez está el señor Coroaré y como viceintendente y Ricardo Meli como intendente, digo, ni a dónde queda esa callecita. Entonces le expliqué atrás del Molino, así, así. Y todos me decían, no vas a tener venta porque nadie va a ir, porque todo se mueve sobre la avenida. Y yo siempre mantuve el principio, como es, cuánto más tengo que vender en la avenida como para cubrir un local. Yo lo hice en mi propia propiedad, hicimos el localcito, comenzamos bien de abajo, y es lo que yo siempre digo, el que vuela muy alto, cuando cae también cae de alto. Entonces hemos comenzado abajo con 2, 3 cositas, ofreciendo nuestro servicio, y mi intención siempre fue, y eso es lo que yo le decía a la gente, si a mí un mecánico me hace un buen trabajo, por más que viva ahora 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros dentro de la colonia, yo voy a ir a ese mecánico, no voy a buscar el mecánico que está sobre la avenida porque me queda más cerca, sino que voy a ir con aquel que me satisface su manera de trabajar. Ese fue el principio que yo siempre manejé y que lo sigo manejando, y evidentemente que a nosotros nos dio resultado. Y no debes olvidar, Cristian, nosotros teníamos la nena menor, tenía 4 años, comenzaba la salita 4, la otra tenía 6 años, comenzaba la primer grado acá. No fue fácil se prácticamente no manejaban el idioma, pero
se la pechugaron. Hoy por hoy estamos agradecidísimos, están las dos recibidas, las dos están trabajando, la una como licenciada en psicología y la menor como licenciada en kinesiología, está haciendo la residencia ahora en el Hospital Córdoba, así que estamos más que agradecidos y felices. Y agradecidos a Montecarlo porque realmente nos abrieron las puertas, nos recibieron, y yo creo que si en algún momento uno la haya herido a alguien o que se no haberle entendido, bueno, que me disculpen, soy humano también y tengo derecho a equivocarme. Roque, llegamos al final del programa. Gracias por haber venido a contarnos tu historia. Gracias a vos, Cristian, y un saludo para todos los televidentes, evidentemente. Hasta acá llegamos en esta edición de Tu Lugar. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy.